Si tuvieras que darnos algunos elementos clave para decir, bueno, ¿de qué va Bavinck? ¿Cómo entendemos a este teólogo? Que sí, sabemos que es un hombre respetado de la teología, sabemos que es alguien que dejó una obra sistemática que tuvo muchísima influencia para la posteridad, pero si tuvieras que darnos algunas claves fundamentales de su biografía, de sus ideas, ¿cómo podrías guiarnos como para decir, bueno, más o menos sé por dónde agarrar a Bavinck? Mira, nos vamos a situar al siglo XIX. Estamos hablando del 1800 y algo. Bueno, Bavinck nace en el 1854. Pero un poquito antes, en el 1834, ocurre una especie de división o nace una nueva denominación reformada en Holanda. Todo esto ocurre en Holanda. ¿Y por qué nace esta división de la secesión que se llama, que posteriormente se llama la Iglesia Cristiana Reformada? Es porque justamente estos cristianos ven cómo el Estado y las ideas de la Ilustración comienzan a penetrar en las iglesias. Ideas revolucionarias, donde no hay Dios, no hay ley, comienzan a entrar a los púlpitos, transformando las predicaciones en predicaciones más moralistas, donde se enseñaba cómo ser quizás un mejor ciudadano en esta época moderna, y no sobre cómo Cristo murió por mis pecados y vivió por mí. Al mismo tiempo, doctrinas claves de la ortodoxia cristiana comienzan a ser rechazadas por teólogos modernistas o liberales que empiezan a llegar a Holanda. Entonces nace este grupo. ¿Y por qué hablo de este grupo? Porque el papá de Bavinck, el reverendo Jan Bavinck, es parte de este grupo que justamente luego, a mediados del siglo XIX, comienza algo bien simpático en Europa. Cómo de ser un grupo perseguido, ahora este grupo comienza a tener libertades en sus cultos. Entonces esta es una pregunta importante dentro de este grupo. Es cómo nosotros podemos ser, en este caso, fieles a una ortodoxia cristiana, a una tradición reformada, pero asumiendo los desafíos que trae la modernidad. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Bavinck fue un teólogo moderno que vivió y él sintió que era una persona que vivía en la modernidad, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos una teología que responda a los desafíos que estamos viviendo? Genial. Bavinck lo que hace, toma Agustín, toma lo mejor de Agustín, de los padres, teólogos medievales, en este caso de su tradición reformada, pero dice, ok, tenemos la esencia, pero ¿cómo respondemos a los nuevos desafíos? Incluso con la gramática o el lenguaje que está ocupando la sociedad, en la cual la providencia de Dios nos permite vivir. ¿Por qué es esto? Porque si tomamos la esencia, Bavinck, bueno, y el movimiento neocalvinista, podemos hablar de eso después, pero una cosa es tomar la esencia y lo otro es tomar las formas. Entonces lo que Bavinck dice, oye, tomamos la esencia nuestra de lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos en la tradición reformada, pero hay formas que deben cambiar, porque cómo está pensando la sociedad el día de hoy en Holanda es muy distinta a cómo pensaban, por ejemplo, en el siglo XVII, después de los cánones de Dort. La esencia es la misma, el problema es el mismo, el pecado es el mismo, tenemos el mismo evangelio, pero cómo ahora esto es desarrollado y aplicado y sanamente contextualizado en la época en la que estamos. Entonces, ese ejercicio doble de recuperar y aplicar es lo que creo que es importante considerar a la hora de estudiar Bavinck, y es parte del movimiento neocalvinista. Entonces, como intentando aterrizarlo, tenemos a un momento social de muchas transformaciones, una situación o una sensación de que lo que propone el cristianismo conocido ya no tiene mucho que ver con lo que está pasando, que hay nuevos movimientos que están disputando la hegemonía cultural, ideológica de un momento. Entonces, en esa situación aparece un teólogo que es parte de un movimiento más grande, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero que intenta conectar con el corazón de todo lo que pasó antes, al mismo tiempo que intenta escuchar realmente lo que está queriendo decir la sociedad de su tiempo, ¿no? Justamente eso. Como cuando te escuchaba hablar, utilizaste la palabra asumir lo que sería el espíritu de la época o las necesidades de la sociedad, ¿no? El zeitgeist. Cuando usaste la palabra asumir, me acordé de esta frase de Ireneo de León, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Y me hizo ese match. Entonces, podríamos decir un poquito como después diría Barth, por ejemplo, que es tener un oído del
una mano en la Biblia y una mano en el periódico, o como decía un obispo argentino, un oído en el Evangelio y un oído en la sociedad. ¿Más o menos por ahí viene la cosa? Claro, porque piensa esto. ¿Qué está pasando en Holanda? Una nación que por siglos ha cultivado una mentalidad, una cosmovisión reformada, pero llega la teología liberal más modernista, desechando los credos clásicos, desechando, tú acabas de decir esa importante frase, lo que no se asume no se sana. Entonces, ¿qué pasa si aquel que asumió verdaderamente una naturaleza humana, un cuerpo humano, un alma humana, que el que vivió por mí, murió por mí, qué pasa si esto no es verdad? ¿Qué pasa si es solamente un mito? ¿Qué pasa si entonces si la Biblia no es palabra de Dios, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si empezamos a dejar dogmas claves, esenciales para la fe cristiana, como la doctrina de la Santísima Trinidad, que es lo que estaban proponiendo algunos teólogos liberales modernistas? Entonces, pro avance científico. Entonces tienes este grupo que pro avance científico, cultural, moderno, dejamos las doctrinas de lado. Pero por otro lado tienes grupos más pietistas, separatistas, que dicen, sí, necesitamos estas doctrinas, pero no nos involucramos en la sociedad moderna. Entonces, ¿cómo poder ser moderno y ortodoxo a la vez? Es lo que Bavinck desarrolla en su teología. Entonces, siendo fiel a la palabra del Señor, a lo que la Iglesia ha confesado a lo largo de los siglos, pero oye, esto es tan rico que esta luz debe avanzar un poco más. Donde está las tinieblas debe llegar la luz. Entonces, es el proyecto de Herman Bavinck, y no es el único. Tiene ahí un amigo, Abraham Kuyper. Entonces, juntos desarrollan este movimiento, que es importante destacar esto, que fue un movimiento eclesiástico, no fue algo paraeclesiástico, fue un movimiento teológico principalmente, que dio mucho fruto en distintas áreas, pero fue un movimiento teológico y eclesiástico. O sea, jamás separado de la iglesia, jamás separado de la vida, de lo que estaba pasando en la iglesia local o la iglesia presbiterial, como le quieras llamar. Entonces, eso es súper importante. Estás en la iglesia, pero sirves a todo el orden creacional. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.